Nuestro juego de la semana llega a manos de Atmos Games, un estudio de un solo hombre, pero primero les hablaremos un poco de su historia y juegos anteriores. El primer proyecto de Thomas Brush inició en su último año de secundaria en Mauldin High School. Greenville, South Carolina es un pequeño suburbio que en definitiva no es conocido por producir muchos videojuegos. En la época en la que aún eran prominentes los juegos hechos en Flash, Brush lanza Coma. Desde el principio definió su estilo por inclinarse a crear un ambiente único en sus juegos, por encima de apartados como jugabilidad o gráficos. Tal vez de allí el nombre de su estudio. En Coma sigues la historia de un pequeño niño llamado Pete y su ave, quienes están tratando de encontrar a su hermana, quien ha sido encerrada en el sótano de su padre. Tras ganar un concurso organizado por el ahora difunto publisher Indie Pop Games, Zoo en aquel entonces, Coma se volvió un juego de culto dentro de la escena indie. Hoy en día puedes jugarlo gratis online, incluiremos un enlace. Luego del éxito de Coma, graduarse del colegio y entrar a la Universidad de Clemson, el reto de su siguiente proyecto era obvio. Just because I didn't think that I was scared that I was a one-hit wonder. El mismo año de Coma, uno de los pesos pesados de los indies también saldría a la venta. Limbo influenció a muchos desarrolladores y era en 2011 que, basado en estas maquetas de siluetas, el hombre de Atmos Game empieza a trabajar en Skinny, su segundo proyecto. En esta historia encarnas a un robot que despierta de un sueño perfecto para encontrarse con otra máquina enigmática llamada Mama. Durante el transcurso del juego seguirás sus órdenes y poco a poco empezarás a cuestionarlas. Este título también fue premiado, pero se mantuvo opacado por el éxito del juego anterior. Hoy en día su creador incluso lo llama un tropiezo. Un par de años luego de Skinny, inicia la producción del tercer proyecto del estudio, con el debacle de los fáciles de programar juegos de Flash, y en un horario de vida adulta, Thomas Brush comienza a enfrentar los retos de llevar un estudio de un solo hombre adelante. Luego de años desarrollando este proyecto en su tiempo libre, sin el apoyo de un publisher ahora, compartiendo su horario de producción con un trabajo diurno de animador 3D y programando en Unity, un motor completamente nuevo para él, se ve en una encrucijada y decide pedir ayuda. My name is Thomas Brush, and I've been working on a game called Pinstripe for almost 4 years. Fue en febrero del año pasado cuando lanza una campaña de Kickstarter para financiar Pinstripe, y en menos de 24 horas alcanzó los $28,000 que estaba pidiendo. Al final de la misma había conseguido casi 4 veces esa cantidad, lo que le permitió renunciar a su trabajo y dedicarse al proyecto en tiempo completo. Pinstripe sigue la historia de un ex pastor que por alguna razón se encuentra en el infierno. Es allí donde su pequeña hija Bo, de 3 años de edad, es raptada y quedarás a cargo de rescatarla. En tu recorrido por el infierno conocerás al señor Pinstripe, tu némesis quien da título a este juego y será uno de tus obstáculos más grandes. En este título se mantiene la promesa de enfocarse en crear atmósferas únicas. El infierno, desde la perspectiva de este juego, es un bosque frío y lúgubre. Para su creación, el desarrollador se mantuvo en constante contacto con la comunidad de Kickstarter que lo apoyó, para ajustar el ambiente a la retroalimentación que recibía de ellos. Y hablando de comunidades, la de YouTube está muy presente en este juego. Varios youtubers de la industria del gaming prestan su voz para Pinstripe, entre ellos Ross O'Donovan, Jacksepticeye y hasta PewDiePie, entre otros. Pinstripe está disponible desde el pasado 25 de abril en Steam, desde alrededor de unos $15. Por lo pronto la crítica aplaude mucho su atmósfera, historia y puzzles, siendo un poco más duros con la jugabilidad en el género de plataformas y la longitud del juego. La campaña puede ser culminada en alrededor de solo 3 horas. Pinstripe es nuestro juego de la semana, y lo que es cierto es que le seguiremos los pasos a Atmos Games para proyectos futuros. En la descripción les dejamos enlaces a sus 2 primeros juegos, Coma y Skinny, que recordemos los pueden jugar gratis, al igual que a sus redes sociales. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.